que la palabra de Dios, lo más importante es estar atento a la palabra, a recibir el mensaje de parte de Dios, porque Dios, cuando tiene un predicador en cualquier parte del mundo, siempre el Señor Jesucristo va a predicar a través de su Espíritu Santo, a través de Él. Y las palabras que un predicador de Dios habla no son de Él, ni su propia opinión, siempre va a ser la palabra de Dios. Y eso es lo que la humanidad entera no entiende. Me decía una persona por ahí, por internet, me dijo, ¿qué opina, hermano, de esto? Él pensaba que porque atacaba a una iglesia, y me puse a escucharlo en la semana, la predicación de este hermano, creo que se llama Jesús Hernández, no sé qué iglesia pertenece, pero hizo un video y subió y me preguntó por internet que sí, qué opinaba. Él era él. Y no puse nada, no, pero sí lo escuché el video y sí lo vi. ¿Qué es lo que opino? Es de que él estaba predicando en contra de que los hermanos brincan y danzan y cómo empujan a la gente en las iglesias. Y sí tiene cierta verdad lo que está hablando, hasta ahí. Después quiso hablar de la palabra y no habló de la palabra. Habló de la teología de los hombres. Quiso hablar de las dispensaciones del hombre, la dispensación de la inocencia, que es cuando nació Adán y Eva. Ellos dicen eso, la teología. Quiso de la dispensación de la inocencia, la dispensación de la gracia, es la única que habla en la Biblia. Por si el hermano está escuchando este video, la mayoría de las cosas que hablaste, hermano, eran mentiras. Porque eso es lo que te han enseñado, yo entiendo. Pero hablaste de la dispensación de la gracia y eso sí viene en las Sagradas Escrituras. Lo demás no viene. Eso es fábulas, eso es enseñanza que no viene en la palabra de Dios. Entonces, para poder que las personas puedan predicar, un hombre que pueda predicar, tiene que haber un hombre que Dios se le aparece, que Dios se le manifiesta y lo hace, Dios le enseña la palabra primero a este hombre y este hombre va y enseña a los hermanos para que puedan predicar verdades. Porque si tú agarras y criticas a la iglesia, pero no tienes base bíblica, estás juzgando, pero no tienes base, te estás condenando más, porque perteneces al mismo sistema o a la misma mentira de la que todos los hombres predican o todos los hombres se congregan en estos lugares, ¿no? Cuando Jesús vino con la palabra de Dios, Él vino con la palabra de Dios. Jesús dijo, la doctrina que yo les hablo no es mía. Asimismo, si tú quieres predicar, tienes que recibir una doctrina que no es tuya, ni tampoco del que te la enseña, porque Jesús enseñó, pero tienes que tener una persona como Jesús. Y no estoy hablando que sea el apóstol, sea como un salvador del mundo, no, es un instrumento que Dios le habla, que Dios le enseña lo que significa la palabra de Dios, para que lo enseñe a la gente. Si lo está viendo el hermano, pues eso es lo que no importa lo que yo opine, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura habla de la dispensación de la gracia y es todo. Que gracia significa un favor que no merecemos, un regalo que no merecemos, que es lo que ha hecho Dios a través de Jesucristo, traer ese favor inmerecido porque éramos pecadores. El justo murió por los pecadores, por los injustos, dice la Biblia. Entonces ahí es como el Señor, o esa es la manera o lo que significa la dispensación de la gracia. Es la única dispensación de la que habla las Sagradas Escrituras. Y pues vamos a seguir adelante, como siempre lo decimos. La parte más importante es el conocer qué propósito tiene Dios en nuestras vidas y cómo es que tiene que ser enseñada la gente. La gente tiene que ser enseñada por un hombre de Dios. Un hombre que se limpia, que se acerca, que se santifica por la voluntad de Dios, a Dios, para enseñar a la humanidad. Y a través de esa enseñanza la gente verdaderamente puede ser salvos. Y la única enseñanza de la cual habla las Sagradas Escrituras es la santidad de Dios. Y con esta santidad de Dios es con la que el ser humano puede ser libre de la condenación que viene en el día del juicio para cada uno de los que no se arrepientan y que no sigan las Sagradas Escrituras.
Y las Sagradas Escrituras dicen, fíjense, en Deuteronomio 32, capítulo 39, siempre digo que antes de empezar a predicar, en cualquier lugar que el Señor Jesucristo me permite predicar, lo primero que hago es dar testimonio de cuántos dioses hay o de cuántos dioses son los que habla las Sagradas Escrituras. Y la Escritura dice que no hay Dios sino solo Él, y solo Él, el Dios, es uno. Como decía el nombre que le pusieron los egipcios a José, Zaphat Panea, que significa el Dios vive y habla. Ellos sabían que había muchos dioses, porque ellos adoraban a muchos dioses, pero sabían que sus dioses no hablaban y que no estaban vivos, o si hablaban estaban muertos, porque pertenecen al reino de las tinieblas, estos dioses, de los cuales no son dioses, sino se hacen llamar dioses ellos, que son Lucifer y todo el reino que les sigue a ellos. Pero Zaphat Panea le pusieron los egipcios a el hijo de Israel. Y ellos sabían que Dios hablaba a través de él y que habló a través de él. Y hablaban de que el Dios, dice las Sagradas Escrituras, habla y vive. Así lo mismo le dijo Nabucodonosor, le dijo a Daniel, el Dios de Daniel. No dice los dioses de Daniel. El Dios de Daniel habla y salva del fuego eterno, dice, de la muerte, porque estaban sus amigos de Daniel adentro y no se inclinaron a adorar a la imagen que había mandado hacer el rey Nabucodonosor. Y que decía, Nabucodonosor se sorprendió porque sus caudillos o su ejército se quemaron, pero los de Dios, los hombres santos de Dios, los tres amigos de Daniel, no les pasó nada, ni un cabello de su cabeza fue tocado, ni su ropa olía a quemado, dice las Sagradas Escrituras, porque ellos adoraban al solo Dios, a un solo Dios. Y dijo Nabucodonosor, ¿que no metimos tres ahí? Vemos a 4 varones adentro, dijo el rey Nabucodonosor. Y después de eso Nabucodonosor dijo y proclamó y dijo que el rey que se tenía que adorar era el rey de Daniel y sus amigos. Y dijo, el rey, el único rey, el único Dios verdadero. Significa que el Dios que tenemos que adorar es uno solo. No son 2, no son 5, no son 7 dioses, sino es un solo Dios, un Rey, el Todopoderoso, y su nombre es Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 32, verso 39. Veamos si lo que dicen las Sagradas Escrituras es verdad. Si nomás había un Dios que adoraba a Daniel, los apóstoles y los profetas. Y vamos a ver si Jesús, el Hijo de Dios, adoraba un solo Dios, o también Jesús el hombre era Dios. Vamos a dar testimonio, vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 32 y verso 39, dice así. Mira ahora que yo soy. No dice, vea ahora que nosotros somos. Dice que yo, está hablando en singular. Hay que aprender a distinguir, a pesar de que la teología te enseñen. Es que Dios, fíjate, esto es lo que enseña la teología, es que en hebreo uno está compuesto, no significa uno. Ellos dicen esto y por eso creen en la Trinidad. Dicen que el número 1 no significa número 1. Dicen que el número 1 significa composición. Como cuando Dios dijo, en la Biblia sí dijo, ya no serán uno solo, sino serán ya no serán, pero dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero como tienen el entendimiento tan corto, no hay sabiduría en la enseñanza. Hombres sin el Espíritu Santo de Dios predican estas cosas o han predicado, confunden que muchos de ellos trinitarios también han recibido el Espíritu Santo por voluntad de Dios. Muchos católicos han recibido el Espíritu Santo por voluntad de Dios. Muchos musulmanes. O sea, Dios no hace, aunque esté mal la gente,
Dios no hace acepción de personas, pero les pone el Espíritu para que vengan a la santidad y a la verdad y el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero. Entonces, la Escritura dice que Dios es uno. Si la gente no puede entender, aquí tengo uno, este es uno, un control que tengo aquí. Aquí tengo otro control y aquí tengo una pluma. Dicen que estos tres son uno. ¿De dónde va a creer tú que tres cosas? Esa es una ley que está dentro de la naturaleza, que Dios creó las cosas. Si ves un árbol, se puede parecer, ser muy parecido, un árbol de mango con otro árbol de mango, pero te paras enfrente y vas a distinguir que son dos diferentes. Así como puedes distinguir que aquí hay tres objetos diferentes, estos conforman uno solo, dicen, un solo Dios, dicen ellos. Pero no. O sea, le están quitando valor al número, pues para que me entiendan. Le están agregando al valor numérico, que significa uno, le están agregando dos más, o uno más, o cinco más. Cuando la Escritura en Deuteronomio, en Apocalipsis dice que hay de aquel el que le agregue o le quite. Le está agregando a las palabras y al valor que tiene Dios. Fíjate, mira ahora que yo soy, dice Dios, singular, y no hay dioses conmigo. En letra minúscula lo pone. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de nuestras manos. ¿Dice así? De mí, singular otra vez. Mano. Entonces, ¿de dónde sacan estas confusiones la gente? Por eso en cualquier lugar que nos paremos a predicar, siempre vamos a decir que Dios es un solo Dios, como dice el libro. Vamos a pasar a la parte más importante, como siempre los digo. La parte más importante es recibir el mensaje de Dios. Y cuando vayas a escuchar el mensaje de parte de Dios, deja tus pensamientos y deja tus preocupaciones y pon tu mente a disposición del Espíritu de Dios. A disposición del Espíritu de Dios. No en el teléfono, no en la escuela, no en el trabajo, no en los quehaceres, en Dios. No, porque cuando tú pones tu mente y tus pensamientos a otras cosas, cuando están recibiendo la palabra de Dios, estás rechazando al Espíritu de Dios. ¿Por qué? La palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, dijo el profeta. Ocupa que entre en tu cabeza y que te abra el entendimiento, Dios. Vamos a ir a ver cuál es el tema que el Señor trajo. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 5 y en el verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19. Vamos a ver qué es lo que habla la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 19 de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es el tema que vamos a hablar ahorita? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Vamos a ver la desobediencia. Vamos a ver por qué el ser humano desobedece. Aquí está la respuesta desde el primer verso que estamos leyendo. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la culpa de nuestro padre Abraham, el primer hombre que Dios creó, y la primer mujer después de él, que fue Eva, somos constituidos pecadores.
Nuestro ser interior busca desobedecer a la palabra y la voluntad de Dios por la culpa de ellos, por la culpa de Adán. Como dice el profeta lamentándose: ay, padre Adán, ¿por qué pecaste? No solo fuiste tú el que al que perjudicaste, dice el profeta, sino a toda tu descendencia, que somos nosotros, los seres humanos. Estamos viendo la desobediencia. El hombre en su naturaleza busca desobedecer la palabra de Dios y ponemos pretextos para hacer la voluntad de Dios, muchos. Pero si nos invitan a comer, vamos. Pero si nos invitan a salir, salimos. Pero si nos invitan a ver la tele, vemos. Si nos invitan a trabajar un día extra, lo hacemos. Pero aquí en el camino de Dios preferimos desobedecer o la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué es esto? Por la culpa de Adán. Pero también en nuestra humanidad Dios nos está permitiendo elegir qué queremos seguir. Si queremos desobedecer o queremos seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué las prostitutas? Hay muchas que las forzan, o muchos hombres que se prostituyen y los forzan. Pero los que no son forzados, ¿por qué aceptan prostituirse? Por dinero. Buscan placer y buscan el dinero fácil. Porque no prefieren irse a trabajar honradamente. Y desde chamaquitas o desde chamaquitos les gusta lo malo. Se hacen sicarios, violadores, asesinos a sueldo. En vez de batallar y luchar para poder obedecer la palabra de Dios. Y lo que la mayoría de los seres humanos hacen honradamente, trabajar. Pero por la culpa de Adán y su desobediencia, venimos a ser pecadores. Qué triste, ¿verdad? Pero la desobediencia no se originó desde Adán. La desobediencia se originó en otro lugar, allá en el cielo. Y vamos a ir a leer en capítulo 28 de Ezequiel. Vamos a ver quién fue el primer ser que desobedeció a Dios y transgredió su palabra. Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel. Vamos a leer todo ahí el verso. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Y vamos a ir viendo cómo Dios nos está revelando y nos va enseñando quién fue el primer ser que desobedeció y qué fue lo que hizo para desobedecer a Dios y transgredir su palabra. Vamos a leer capítulo 28 del libro de Ezequiel. Ya vimos ahorita que por la culpa de Adán hemos sido constituidos todos pecadores, desobedientes. Pero está en ti el si quieres seguir obedeciendo la palabra de Dios o si quieres obedecer la palabra de Dios. Porque Dios, cuando trae un predicador, siempre ha tenido predicadores de Él a la humanidad. Como en el tiempo de Noé, les predicó 120 años Noé. Entonces, pero la gente no quiso escuchar la palabra de Dios que estaba siendo hablada a través de Noé. Vamos a ver quién fue el primer ser que desobedeció y no fue aquí en la tierra. Vamos a ir a leer el capítulo de Ezequiel, capítulo 28, verso 1. Dice el profeta Ezequiel así. Fíjense la revelación y la enseñanza que trae Dios para el profeta Ezequiel y para todos nosotros. Enseñarnos de dónde viene la desobediencia en el principio. Vino a mí palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor.
por cuanto se enalteció tu corazón. Empieza hablando a Ezequiel que le refiera palabras o que le dirija palabras al príncipe de Tiro. Pero no está hablando al príncipe físicamente hablando, está hablando al príncipe espiritual en el ¿cómo se dice? En el área espiritual o en el se me va la palabra, en lo espiritual, pues, vamos a dejarlo así. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Qué es lo que primero pasa cuando la gente peca? Se enaltece su corazón, y de ahí viene la desobediencia. Y dijiste, después maquines la mente del hombre y de los espíritus también desobedientes. Dijiste, yo soy un Dios. Fíjate lo que dijo Lucifer. Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Y dice, siendo tú hombre y no Dios, especifica el profeta la palabra que Dios le dio. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. O sea, se quiso igualar este ser que desobedeció al Altísimo. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Fíjate lo que dice, porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. He aquí Dios hizo a los ángeles poco mayor que el hombre. Y fíjate lo que dice. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. ¿Qué es lo que hizo Lucifer? Contrató. ¿A quién contrata? A los seres humanos. Tú ves ahí por internet. Por eso viene la desobediencia. Lucifer sabe cómo hacer desobedecer al hombre. Le dice a los músicos, le dice a los artistas y a la gente que quiere dinero: te contrato, firma este contrato con la sangre de tu dedo. Se pinchan el dedo y lo firman su nombre, un contrato en sangre. Aquí está hablando Dios que hace contrataciones y así engaña a la humanidad. Has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor, tu esplendor. ¿Quiénes son los fuertes de las naciones? Los santos, los que se arrepintieron y los que recibieron el Espíritu Santo y los que pelean en contra de Él y de sus legiones de ángeles y de espíritus inmundos. Somos extranjeros. Y desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. La espada es la palabra, es el camino de la santidad. Y los que caminan en el camino de la santidad desenvainan con poder de Dios y pelean en contra del reino de las tinieblas. Dice, en contra de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, dice Dios. ¿A dónde va Lucifer? Al lago de fuego y azufre. Y va a descender, porque dice el apóstol Pedro, ¿que no saben que ustedes juzgarán a los ángeles? Que la iglesia va a juzgar a los ángeles caídos. Y aquí Dios lo está en el inicio, en el Antiguo Testamento, te lo está marcando. Morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás. ¿Por qué? El lago de fuego, ¿cómo es? Es como un mar. Pues lago, es como agua, lo refiere Dios, que vas cayendo. Cuando una persona, fíjate cómo es. Cuando una persona se cae, muere ahogado en el mar, descienden los barcos y se van al fondo. Así es en la segunda muerte, el lago de fuego. Así va a descender Lucifer juntamente con sus ángeles. La gente piensa y tiene una idea errónea que Lucifer va a estar en el infierno torturando a la gente.
¿De dónde sacan esa cosa, esa mentira? Es una imaginación, es una mentira del diablo. Lucifer va a ser juzgado y va a arder y va a sufrir y va a caer juntamente con todos los humanos que le obedecieron y que no recibieron la salvación gratis del Señor Jesús. Dice, hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú eres hombre y no Dios. Y no está hablando del hombre físico, porque en el libro de Daniel dice, yo vi al hombre Gabriel. El ángel lleva la figura y el parecer del hombre. O sea que somos hechos a semejanza de los espíritus. Lleva la complexión, es un espíritu. Dice, yo vi al hombre Gabriel. No era un hombre, era un espíritu, un ángel de Dios, un mensajero de Dios. Tiene la forma, tiene la figura del hombre, el ángel igual, ¿sí me entienden? Por eso dice, yo soy Dios, tú hombre eres. Por eso Dios le dice, tú eres un hombre y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, ve y profetízale, ve y dile al diablo, ve y dile a Lucifer lo que le espera. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras en tiempo pasado el sello de la perfección. ¿Qué pasó? Vino la desobediencia y pecó y desobedeció a Dios. Lleno de sabiduría, acabado en hermosura, fíjate lo que dice, de hermosura. Fíjate, imagínate lo más hermoso que pueda existir, ese ángel lo era, ese querubín. Fíjate, más adelante lo dice, en Edén, en el huerto, porque ahí te das cuenta que no estaba hablando del rey de Tiro, estaba hablando del ángel, del querubín, te lo va desglosando poco a poco Dios, de quién era. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas. ¿Qué son las flautas? Es la voz que tenía. No son flautas como creen la gente que eran flautas. Si tú lees en el libro de Isaías, ahí te dice, con las flautas de tu voz, con eso va y predica, le dice Dios. Eso es lo que tenía palabra de convencimiento. Él hablaba con autoridad y poder. Esas son las flautas de las cuales hablaba aquí en las Sagradas Escrituras. Dice, los primores de tus tamboriles y los flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, era un grande querubín, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti desobediencia. La maldad es desobediencia. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Desobediencia, somos pecadores. Desobediencia, pecas delante de Dios y de su palabra. Por lo que yo te eché del monte santo y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tú puedes ver que hay hombres y mujeres que son de buen parecer o hermosos como el mundo los llama y se creen, se enaltece su corazón. Se creen la última coca en el desierto, decimos aquí en México, ¿verdad? Entonces la gente se enaltece porque, ay, que estoy guapo. La gente tiene una idea mala. Tiene una idea tonta. Las mujeres piensan, o los hombres, las mujeres, que porque tienen muchas curvas en el cuerpo, o más curvas que la rumorosa de aquí, que son algo. ¿A dónde van a descender? Al infierno. Eso de nada sirve. Si Dios te hizo así, pues Dios te hizo así. Pero no de nada te va a servir. Fíjate, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ya entró el pecado y se corrompe la sabiduría de Dios. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Quiénes son los reyes?
los gobernantes de la tierra, no. La Escritura dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes, dicen en el libro de Apocalipsis, para nuestro Dios. Incluso está el cántico eso, ¿no? Que Jesús ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice, el Cordero, por medio del sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, le quitó la luz Dios y el fuego de parte de Dios, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Tú cuando ves un espíritu inmundo, tú ves como si fuera transparente, como una ceniza transparente. Esos son, Dios les quitó la luz. Aunque hay un verso en la Escritura que dice que Lucifer se aparece como un ángel de luz, se manifiesta, todavía lo puede hacer, se te puede aparecer con luz, con resplandor, como si fuera un ángel de Dios, para engañar a la gente, pero ya no la tiene. Es solo porque es más poderoso que nosotros, lo puede hacer por un momento o por un tiempo, pero Dios le quitó la luz ya, y aquí está en la Escritura. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Qué es lo que hacen los satanistas? Se maravillan. Este sí tiene poder. Este es mi Dios, dicen de Lucifer y de todos sus ángeles. Los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjate, cuando pasa un espíritu o tú entras a una casa donde hay un anatema, algo maldito, o vas en un camión y llegas con una persona y esa persona tiene algo, espíritus malos, y una persona puede sentir, sentí un escalofrío, espanto sientes. Aquí está en la Biblia. El primero que pecó, ¿quién fue? Y se enalteció, fue Lucifer, el querubín protector. Vino a desobedecer a Dios. Pero ¿por qué el humano sigue desobedeciendo? ¿Por qué prefieren tomar el camino de Lucifer y no el camino de la palabra? A ver, ¿alguien sabe? Porque es más fácil pecar que hacer las cosas de Dios. Pero ¿en cuál va a haber recompensa? Es más fácil hacer las cosas no, dice la Escritura que los mandamientos, dijo el apóstol Juan, los mandamientos de Dios no son graviosos. O sea, que no te ponen carga, que no es un proceso, pero no es carga. También otro verso que dice en la Escritura que Dios no te pone más cargas de las que tú no puedes llevar. Entonces, si tú tienes esa mentalidad y dices, es que son difíciles, entonces estás completamente fuera de la palabra. Ese es un pensamiento del mundo, no es real a lo que dice la palabra. Jesús mismo dijo, mi carga, ¿cómo dice? Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y mis cargas ligera y fácil de llevar, dijo el Señor. Cuando piensas de esa manera, el diablo te tiene cautivada la mente y te está tratando de engañar con las enseñanzas del mundo. Si Jesús dijo que su carga era fácil y ligera, ¿qué significa? ¿Que vas a cargar algo que no puedes? No, vas a cargar lo poquito que puedes y Jesús te va a ir agarrando y te va cargando junto a ti con la carga para enfrente. Pero la desobediencia aquí empezó en el huerto del Edén, en el trono de Dios, y para nosotros en el huerto del Edén, en donde nuestro primer padre y nuestra primera madre le hicieron caso a Gadriel, dice la palabra de Dios en el libro de Enoc. Estamos viendo por qué la gente desobedece y prefiere recibir la desobediencia y practicar la desobediencia a la palabra de Dios que obedecerla. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer al libro de Sofonías, capítulo 2, verso 1. Sofonías, capítulo 2, verso 1. La gente prefiere lo malo que lo bueno. La gente prefiere desobedecer. Es que tu Dios no es mi Dios, me dice mi madre el otro día que platicaba con ella. Mi Dios es bueno. También el mío es muy bueno. Si no, ya me hubiera destruido. Capítulo 2, verso 1 del profeta
el libro del profeta Sofonías. Dice así la palabra de Dios: congregaos y meditad. Congréguense y mediten. Congréguense y mediten, oh nación sin pudor. Congréguense y mediten, naciones pecadoras. Congréguense y mediten en la palabra de Dios. Y para que deje, naciones sin pudor, dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Fíjate, congrégate y medita, nación pecadora, antes de que tenga efecto el decreto. El decreto es lo que Dios ha decretado o lo que Dios ha dado en sus leyes, en sus mandamientos, y se cumplan y seas juzgado. Y el día se pase como el tamo. ¿Qué es el tamo? ¿Mande? Cuando queman la caña, vuela en el aire. El humo, las cenizas. Entonces, se significa el día que pase como el tamo, y que el día pase como el tamo, y que desaproveches el día, y porque la vida se va rápido, el día se va rápido. Congrégate y medita, dice Dios primero, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Dios, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás serás guardados en el día del enojo de Dios. Que lo busques, porque tu vida es así, como el tamo, dice. Es pasajero, es en un momento, quemas eso que me dice, y la ceniza sale y dura un momento. Lo quemaste y ya no está. Así va a pasar con nosotros. Por eso dice la Escritura que nos congreguemos y que meditemos, porque somos nación sin pudor, o sea, pecadores, sin los mandamientos de Dios. Está hablando a los desobedientes el profeta, nación sin pudor. ¿Y qué es lo que debe de hacer la gente? Tienes que ser humilde delante de Dios. Cuando rechazas y dices no, es de que no estás siendo humilde. Es que no puedo obedecer, es que es difícil, es que pones pretextos. Jesús dijo que no, es fácil. Y aparte es bueno. La obediencia a Dios es buena, te va a transformar tu carácter, tus pensamientos. Pero si dices que es difícil obedecer a Dios, sigues estando en desobediencia y no puedes dar el paso de la obediencia. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en los evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 14. Mateo, capítulo 26, y en el verso 14. Cuando desobedeces, ahorita vimos a Lucifer, el querubín protector. Desobedeció a Dios, ¿y qué hizo? Pecó, pero ¿qué más? Lo traicionó. Le dio la espalda a Dios. Cuando están en desobediencia la gente, aunque vayas a la iglesia, aunque te hayas bautizado en el nombre de Jesucristo, aunque hables en lenguas, estás en pecado y le estás dando la espalda. Dios está acá atrás de ti y tú estás así. No me importa lo que me diga Dios, aunque estés con vestidito, vestidita y como sea. Desobediencia equivale a pecado, equivale a darle la espalda y traicionar. Eres un traicionero cuando tú desobedeces a Dios. Porque ahí está lo que debemos de hacer. Y cada vez que lo desobedezco, lo estoy traicionando porque Él quiere que yo haga esto. Es como cuando trabajas en una empresa. En la empresa te dicen, de una manera tienes que hacer el trabajo. Y cuando no lo haces, estás traicionando la palabra de tu empleador. Capítulo 26 de Mateo, verso 14. Vamos a ver quién traicionó aquí a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces,
uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿era uno de los cuales? ¿Era apóstol? Era un apóstol elegido por Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Lo mismo que Lucifer. Siempre hay algo, quieren algo a cambio. ¿Traicionas a Dios? Los traicioneros son así, siempre quieren algo a cambio. ¿Qué es lo que a cambio que recibió el querubín protector Lucifer? Que lo adoraran todos los ángeles y le dijeran: Padre, se sintió al nivel de Dios. En su corazón nomás, porque en realidad no puede ser. Es una creación de Dios. Entonces es lo mismo con Judas. Quería algo a cambio. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué feo. Cuando eres desobediente, eres pecador, eres un traicionero. Toda la gente que no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, y que aunque vayan a la iglesia y no se han y recibiste el Espíritu Santo y te bautizaste en el nombre de Jesucristo, y no reconoces a Dios y que su camino es el camino de la santidad y que su fe es la santísima fe o la santidad de Dios, estás traicionando a lo que mandó Dios en la Escritura. Cualquier persona que diga que es difícil seguir a Cristo está traicionando la palabra de Dios. Es difícil hacer esto, ¿no es cierto? Ahí está, dice que no. Él te va a ayudar a que sigas caminando. La Escritura dice que mi carga es fácil y ligera de llevar, dice el Señor. Fácil y ligera. No está pesada. Lucifer sí. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, aquí la carga me la ponía Lucifer y sentía pesado, y sentía pesada, y sentía tristeza, y sentía tristeza, y estaba, ¿cómo se dice? ¿Mande? No. ¿Cómo se dice? Estaba en depresión siempre. Siempre estaba depresivo. Pero cuando vino Él y entró a mi vida, empezó a transformar esa carga. Porque así como dice la Escritura, mi carga es fácil y ligera. Pero cuando la gente traiciona, como Judas, que lo entregó, siempre quieren algo a cambio. Lucifer recibió adoración, sigue recibiendo y recibió los reinos. El momento que Adán desobedeció, le hizo caso a Eva, le entregó los reinos del mundo. Cuando Jesús va y ayuna los 40 días, ahí Satanás le dice: porque todos estos reinos me han sido entregados. Eran de Adán y se los dio a Lucifer. Eran de nuestro padre Adán y pasamos a ser pecadores y se les entregó todo el mundo a Lucifer. ¿Teníamos dominio? Teníamos. Por eso, para regresar ese dominio a tu vida, ¿qué es lo que debes de hacer? Arrepentirte, bautizarte y recibir el Espíritu Santo y vivir en santidad hasta el día de tu muerte. Ahí es como recuperas el dominio de la tierra en donde vives. Y no estoy hablando física, estoy hablando en lo espiritual. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Marcos, verso 10. Marcos capítulo 14, verso 10. Marcos capítulo 14, verso 10. Mismo seguimos hablando de Judas, que le traicionó al Señor. Capítulo 14, verso 10 dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
Ellos, al oírlo, se alegraron. Fíjense qué horrible. Cuando la gente le da la espalda a Dios, eres un traicionero. Y Lucifer y la gente malvada, satanista, se alegran porque le das la espalda a Dios. Y prometieron darle dinero, que ahorita leímos en el otro verso, que eran las 30 monedas de plata. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ellos al oírlo se alegraron, qué horrible. Verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y lo entregó. Ahí mismo en el 18, el 14-18. ¿Estás entregando a Jesús en tu vida? La gente te está entregando a Jesús, porque Jesús es gratis para la humanidad. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es gratis para la gente. No cobra, ni Jesús cobró por predicar. Un predicador de el Rey Todopoderoso de Cristo Jesús jamás va a cobrar nada. Y no digo que no se junten ofrendas y diezmos en las congregaciones, sino tú vas a ver para qué se usan y si el predicador cobra un penny. Si el predicador cobra un centavo, no es un predicador de Dios. Aquí Judas le dio la espalda, era un traidor. Cuando tú desobedeces la palabra de Dios, eres un traidor. Cuando te emborrachas, eres un traidor a Dios. Cuando adulteras, cuando fornicas, cuando desobedeces cualquier parte de las sagradas escrituras, eres un desobediente y eres un traicionero. El mundo entero está traicionando al Dios que les dio la vida, porque no lo quieren obedecer. Prefieren obedecer a Lucifer, al querubín protector. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3 y en el verso 5. Colosenses capítulo 3 y en el verso 5. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 3, en el libro de Colosenses y en el verso 5, dice así: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Debemos de hacer morir lo terrenal. Para dejar de traicionar a Dios y desobedecerlo, debemos de hacer morir lo terrenal en vosotros. Y después nos explica el apóstol lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es todo lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que trabajar. Dejar de hablar palabras deshonestas, dejar de enojarnos, dejar de envidiar, dejar de ser avariciosos. Pasiones desordenadas de que no te puedes controlar tú, tu furia, tu enojo. Interesante, ¿eh? Pero si sigues practicando esto, eres un desobediente y la ira de Dios va a venir sobre ti. Fíjate lo que dice. Tú quieres que Dios venga, que la ira de Dios venga sobre ti, imagínate. Yo pienso que es lo peor. No me interesa si la gente tiene ira contra mí o me quieren matar o un hombre o quien sea aquí en la tierra.
Pero o el diablo, pero tener la ira de Dios sobre tu vida, pues ya no tienes escapatoria. Porque es el Todopoderoso el que viene sobre ti. No te puedes escapar. No te escaparás de él. Imagínate. Por eso hay que dejar de desobedecer. La desobediencia es lo peor. Por un hombre entró la desobediencia a hacernos pecadores, dice la Biblia. Pero también por otro hombre fuimos librados de esa desobediencia. Vamos a leer capítulo 3 del libro de Tito. Capítulo 3, verso 3. Tito capítulo 3 y en el verso 3. Timoteo, perdón. De segunda de Timoteo. Y sigue Tito. Y dice así la palabra de Dios. Tito capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por la santidad. El lavamiento es parte de la santidad. Lavamiento, como cuando a la lavadora metes una ropa, esperas que salga limpia. Y todo por misericordia. Regeneración, te regenera Dios. La mente, las emociones, tus palabras, tu vestimenta. Las mujeres enseñaban, ya no enseñan. Adulterabas, ya te regeneró Dios, ya no eres adúltera. Te regeneró Dios, ya no eres perverso. Te regeneró Dios, ya no eres asesino, ya no eres violador, ya no te prostituyes, ya no desobedeces a los papás. Porque hay regeneración, regenerar. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Interesante, ¿eh? Pero ¿por qué la gente quiere ser como Lucifer? Deshonrar y desobedecer a Dios y darle la espalda. ¿Prefieren el camino de los demonios? Capítulo 3 de la primera carta de Juan, verso 4. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, verso 4. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, en el verso 4. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hasta ahí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es la ley impuesta por Dios. Allá afuera, si te pasas un semáforo en rojo, un alto, te van a infraccionar los policías. ¿De dónde sacaron esto? Pues aquí de la Biblia. Las infracciones vienen, todo viene del libro. Hacen leyes los hombres y si te rompes las leyes, ellos te van a infraccionar o vas a ir a dar a la cárcel incluso. Eso es lo que dice la palabra. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que le da la espalda a Dios, infringe la ley. Pues el pecado es una infracción de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿eh? Por un hombre entró la desobediencia, el pecado, por la culpa de Adán, que obedeció
a este ángel caído que se llamaba Gadriel. Eva lo obedeció y luego Adán obedeció a Eva. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero ahora ya estamos todos en desobediencia, dice la Biblia. Pero los que se bautizan y los que conocen el camino de la santidad, no. Ahora vamos a ver que así como lo que es desobedecer, ya vimos, el desobedecer, Lucifer fue el primero que desobedeció, es enaltecer tu corazón, es hacer lo malo, es darle la espalda a Dios, es romper la palabra de Dios, infraccionar la palabra o infracción de acuerdo a la ley de Dios. Eso fue lo que hizo Lucifer, eso fue lo que hizo Adán y Eva, eso es lo que hace la mayoría del mundo y la mayoría de las congregaciones también. Cuando tú enseñas algo que no está en el libro, estás siendo infraccionado por la palabra de Dios. Y le estás dando la espalda a Dios y estás desobedeciendo a Dios. Porque la Escritura dice, predica la palabra. Nunca dice, predica filosofía, predica teología, hermenéutica, predica la palabra. Y luego estaban en la cárcel los apóstoles y viene el ángel y los libera de la cárcel y le dice el ángel, ve y predica todas las cosas de esta vida. La palabra de Dios con las experiencias y lo que vive la gente. Aquí está todo en el libro. Eso es la predicación de Dios. Cómo debe de tratar al esposo, la esposa al esposo, los hijos, cómo debe de tomar control la mujer de su casa, cómo el hombre es la cabeza de la mujer, cómo debes de comportarte en el trabajo con tu patrón, si debes de perder el tiempo allá en tu trabajo. Estás deshonrando y infringiendo la ley de Dios. Tienes que trabajar honestamente. Trabajas para narcotraficantes, aunque sea limpiando la casa, es deshonrado el dinero que estás agarrando. No puedes trabajar en los narcotraficantes. Si viene un narcotraficante y yo sé que es narcotraficante y viene y me trae $1,000,000 para donar a la iglesia porque él quiere, porque quiso, yo le voy a decir, no lo puedo aceptar. Porque tu trabajo no es honesto delante de Dios. Estás infringiendo la ley humana y estás infringiendo la ley de Dios. Yo no puedo aceptar tus 20 o 30 o 10 o 1,000 pesos o lo que sea de dinero que quiera ofrendar la persona. Si no lo conozco, pues ahí no pasa nada. Pero si se da a conocer, soy tal persona, soy un narcotraficante, soy un asesino, soy tal y tal y tal, no puedo. O cualquier gobernante, porque sé que son una bola de ladrones corruptos. Viene un gobernante, el presidente municipal de cualquier ciudad. Y me gustó su enseñanza, hermano. Quiero donar este dinero para la iglesia. No puedo aceptarlo, lo voy a decir. Porque su dinero pertenece o viene ilícitamente del pueblo, de los impuestos del pueblo, de la gente que trabaja. Entonces son ganancias deshonestas. La Biblia habla de las ganancias deshonestas. Pero Dios aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. Esa es la manera que deshonran a Dios, que se apartan de Dios y que le dan la espalda a la gente. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. El mundo entero le dan la espalda a Dios. ¿Qué me puso el otro día la hermana? Supuesta la Verónica Leal, me puso ahí por internet. Dices que amas a mi esposo, pero sigues en lo mismo, me puso. No sigo en lo mismo. Yo sigo caminando en la santidad y buscando la santidad de Dios. Diferente a lo que predicaban los apostólicos. Y no tiene que ser diferente para que diga que yo soy de Dios, sino tiene que ser lo que dice el libro. Y la manera que me ha llamado a Jaime, pues lo pusieron los hombres como ministro. Y fue de corta duración, como dice la parábola de la semilla. Fue de corta duración, 20 años, 21 años. Cuando la palabra de Dios viene y tiene raíz, y tiene una raíz en el hombre y en la mujer, permanecen hasta la eternidad, después de esta vida. Eso es en lo que falla. Ellos prefieren la desobediencia, los bienes materiales. No te hacen ser más un carro, una casa o la ropa cara que te compres que una otra persona.
Jesús era humilde y manso de corazón. No traía ropa ostentosas, como dice la Escritura. Los apóstoles lo enseñaron. Que la mujer no se vista con ropa, ¿cómo? Ropa que no es cara. ¿Por qué vas a comprarte? Si te puedes comprar una ropa de $100, es suficiente, es necesario, o 50 o 40. ¿Para qué te vas a comprar una de 1000 o de 1500? Porque con lo otro lo puedes ahorrar, lo puedes ayudar a la gente. Son cosas que cuando Dios te humilla tu corazón, y humillar, me refiero no en la mala manera, porque el mundo toma la palabra que te humillen como si fuera algo malo, como que el otro se sobrepone. Pero en realidad sí, Dios es todopoderoso y Él es todo. Él es más grande que todos nosotros. Que te humilles, humíllate. Reconoce que eres menos. No porque traigas carros, porque seas un gobernante o un presidente, eres más que el pueblo, que la gente o que Dios. O que Dios no existe. Mucha gente dice, hoy tengo una casa. Yo lo hice con mi trabajo. Ignorante la gente. Le dan la espalda y están en desobediencia. Le dan la espalda y están en desobediencia. Vamos a leer, vamos a ver ahora cómo debemos de obedecer. Ya vimos la desobediencia. Lucifer fue el primero que desobedeció, después Adán y Eva, o Eva y Adán, y de ahí somos todos transgresores de la ley, y somos pecadores, y somos desobedientes, y somos personas que le hemos dado la espalda a Dios, unos en ignorancia por la naturaleza que heredamos de Adán, la predisposición al pecado. Pero vamos a ver ahora cómo la gente puede ser librada de esta desobediencia y cómo puede cambiar de ser desobediente a ser obediente. Capítulo, ahí mismo en la carta de Juan, capítulo 3, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3 y en el verso 5. De la primera carta del apóstol Juan dice así: y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? El Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sigues pecando? No le conoces a Dios. No lo has conocido. Hijitos, nadie os engañe, nos dice nuestro apóstol, el hermano Juan. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién apareció? El Hijo de Dios. Tienes que conocer quién es el Hijo de Dios. Tienes que buscar quién es el Hijo de Dios. Y tienes que ver que hay un solo Dios que creó todas las cosas. Y tienes que conocer que Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliando al mundo para consigo mismo, dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Tenemos que obedecer la palabra y seguir la enseñanza de Jesucristo para poder, estamos antes así, y para que te puedas poner de frente a Dios. Aquí está Dios de frente, ya de frente lo puedo ver. Tienes que empezar a obedecer las Sagradas Escrituras y dejar de ser un traicionero. Cuando lo veo de frente, dejo de ser traicionero y le digo: Señor, mire, soy un pecador, he pecado desde siempre, ayúdame a salir de esto,
Aquí está tu palabra, enséñame en tu palabra. Y tiene que haber un predicador que nos enseñe a salir de esto, como lo fueron los apóstoles santos y profetas santos de la antigüedad. Y como el Hijo de Dios es el ejemplo número 1 que tenemos que seguir todos, Él es el que nos libertó. Para esto apareció, dice aquí el apóstol Juan, el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Jesús dijo, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. ¿Qué significa? Que cuando una persona se acerca a Dios, el poder de Dios desciende sobre la persona, el Espíritu de Dios viene, Él te escucha, le confiesas, te humillas y empiezas a obedecer la palabra. Y empiezas a conocer el camino de la santidad. Pero me invitan a escuchar música del mundo. Ya no escucho música del mundo. Pero me invitan a tocar, me invitaron a tocar mis amigos con los que tocaban, mis ex amigos. Vamos a ponerle del mundo. Uno de ellos, el guitarrista, me dijo, ¿cuándo nos vamos a reunir para volver, el reencuentro, me dijo, para volver a tocar y hacer un concierto, me dijo, aquí en Tijuana? Le dije, mira, yo solo le toco al Señor Jesucristo. Si me subo en algún lugar y si me invitan, iría, pero no iría a tocar. Me paro enfrente de ellos y les empiezo a predicar la palabra. Para eso, no para otra cosa. Le dije, solo le toco al Señor Jesucristo. Mis manos y mi vida le pertenecen a Él y mis instrumentos que tengo en mi casa. Para que honremos mis hijas y yo y mi esposa y los que vengan después a unirse, a honrarle y glorificarle con instrumento y con voz. Porque Él se merece todo eso y más. Es poquito eso, no es nada de lo que Él se merece, el Señor Jesucristo. Pero eso es lo que debemos de hacer, rechazar. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso metió su Espíritu en mí, para que cambie lo que hablo, lo que pensaba, lo que hacía. Para eso vino Dios y puso su Espíritu en mí, para transformarme, para regenerarme, decía el apóstol. En la regeneración, le dijeron, para llegar a la regeneración de mi mente, de mi corazón. Así tiene que ser para todas las personas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para enseñarnos a cómo dejar de darle la espalda y dejar la desobediencia a Dios. Sigamos leyendo. Hebreos capítulo 5 y en el verso 9. Hebreos capítulo 5 y en el verso 9. Verso 8 vamos a empezar. Fíjate todo lo que enseña. Vamos a empezar el capítulo 5, verso 7. Del libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, dice así. Y Cristo, en los días de su carne, hablando del Hijo de Dios, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Eterno, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo era Jesús? Tenía temor y era reverente. Sabía que Dios era el Todopoderoso y lo reverenciaba. No reverenciaba a los hombres, a Dios el Todopoderoso. Así debemos de hacer nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios? Padeciendo, sufriendo, burlas, blasfemias, cáncer, enfermedades, como Job, el hermano Job. Como Pablo, que tenía un aguijón en la carne, sufría, tenía una enfermedad, no dice cuál era, solo dice que había una enfermedad en su carne. Y Dios le dijo, no, ahí se quede, te conviene a ti que se quede porque si no te me vas a ir. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendemos? Padeciendo. ¿Cómo aprenden los hijos en la casa la obediencia? Limpiar,
hacer tareas en los quehaceres diarios padeces, o sea, no es fácil, pues. No, ¿verdad? Porque es trabajo, quisiera estar acostado descansando a estar en los quehaceres diarios de la casa, en la escuela, en el trabajo. Les aseguro que nadie quiere ir a trabajar. Nadie quisiéramos ir a trabajar. Pero tenemos, eso es una parte. El que no trabaje, que no coma. Ahí aprendo obediencia. Trabajando aprendo obediencia hacia Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Luego salen unos que quieren ser sacerdotes como los judíos según el orden de Aarón. Pero nosotros no estamos en el sacerdocio de Aarón, estamos en el sacerdocio de Melquisedec, el rey de paz. Significa de Dios. Estamos bajo el sacerdocio del Espíritu eterno de Cristo Jesús, el único Dios verdadero. Todo lo que hizo el Hijo de Dios era y sufrió y padeció para obediencia. Te cansas, te duele, te lastima el obedecer a Dios, pero no es difícil. Vas a pasar eso, pero no es difícil, porque Jesús nos tiene en sus manos, dice. Y las cargas son fáciles y ligeras de llevar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a leer la primera carta de el apóstol Juan, capítulo 2, verso 3. Juan, pero en la primera carta, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. De la primera carta de Juan dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo vas a saber que le conoces? ¿Cómo sabes que le obedeces? ¿Cómo sabes que no le das la espalda, que eres obediente a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Obedeciendo. Y para obedecer tienes que padecer. Hasta rima. Para obedecer tienes que padecer. Sufrir, dejar de comer, no es fácil. Dejas un día entero de comer y de tomar agua, no es fácil. Tu cuerpo se debilita. Dejas 3 días sin comer y te debilita tu cuerpo. Más si estás enfermo, tengas alguna condición crónica o lo que sea. Y luego 5 días más difícil, 7 días más difícil, 40 días como el Señor ayunó, imagínate, o como Moisés. Vas a padecer, vas a obedecer. Vas a confrontar a las religiones. Hermano, ¿por qué hablas de las religiones? Porque Jesús lo hizo. Porque están mal. Porque están apartados del libro. Porque creen en Trinidad, creen en 2, creen en 5. No enseñan teología. La teología, ¿quién la inventó? Investiga quién inventó la teología. Los hombres, desde Roma y otros pseudocristianos. Que Charles Spurgeon, un predicador famoso de los trinitarios. Eso nada sirve, eso es pura basura. A mí háblame los pensamientos de Dios, la palabra de Dios que dice. Obedece a Dios obedeciendo sus mandamientos. Un mandamiento es predicar la palabra. Hacer discípulos, dijo el Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 8. Ya casi terminamos, Capítulo 2, verso 8. Obediencia. Ya vimos, desobediente Lucifer. En el cielo empezó a desobedecer a Dios, le dio la espalda y se quiso hacer semejante a Dios en su corazón, se hizo en sus pensamientos. Y engañó a una tercera parte de los ángeles caídos
Una tercera parte de los ángeles de Dios los engañó y ahora son los ángeles caídos. Y sigue engañando a la gente, los contrata, dice la Biblia. Con una firmita ahí, con el dedito, le cortan el dedo, derraman la sangre y ponen su nombre en sangre para ser famoso en el radio, en la tele, futbolistas, deportistas, lo que me llames, empresarios, empresarias, músicos, todo esto. Capítulo 2, verso 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Te tienes que humillar a ti mismo. Te tienes que despojar de lo que te estorba. Y haciéndose obediente, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Porque estaba escrito en el Antiguo Testamento que él tenía que obedecer, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta cuándo tienes que obedecer? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Hasta que mueras y dejes este cuerpo, tienes que obedecer la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 15, perdón. Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas capítulo 8, verso 15. Dice así: mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, la palabra de Dios, que cayó en buena tierra, en las personas que les dio frutos. Estos son los que de corazón bueno y recto, tienen que tener un corazón bueno y un corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué es dar fruto? Es obedecer. ¿Cómo das el fruto? Si te bautizaste en el nombre de Jesucristo, ¿cuál es el fruto que sigue? Si te bautizaste en el nombre de Jesucristo, ¿cuál es el fruto que sigue? El hablar en lenguas, el recibir el Espíritu Santo. Ahí vas a recibir el fruto del Espíritu. Y empiezas a hablar. Y luego ya que te recibes las lenguas, Dios empieza a trabajar en los frutos del Espíritu. La paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, mansedumbre, la fe. Todo eso Dios lo empieza a trabajar, pero tienes que recibir el Espíritu. Te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, recibes el Espíritu Santo. Entonces lo próximo que sigue para los que se bautizaron en el nombre de Jesucristo es recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Capítulo 14 del libro de Juan, verso 15. Rápido lo voy a leer. Si me amáis, capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan, dice así: si me amáis, el Señor Jesucristo dijo, guardad mis mandamientos. Si vas a obedecer como yo, guarda la palabra que les he enseñado. Y con este verso terminamos, uno más. Mateo capítulo 20, verso 28. Mateo capítulo 20 y en el verso 28. 8:15. 14:15, perdón. (14:15) Dice así, capítulo 20, verso 28 del libro de Mateo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo mismas enseñanzas que el Señor dejó. ¿Qué es lo que va a pasar si tú das tu vida a Dios? Si tú empiezas a servir a Dios y a estar en desobediencia, le dejas de dar la espalda y lo ves de frente, y vas a dar tu vida en rescate por muchos. No como el Hijo de Dios, porque Él era perfecto, pero el santificarte, orar y recibir el Espíritu de Dios te va a transformar la vida.
Por eso yo veía una hermana ahí en la iglesia y me sorprendía mucho que decían que ella había recibido el Espíritu Santo. Y entiendo de las malas enseñanzas, ¿eh? Porque si no te enseñan, como dice la Biblia, si no, el eunuco que dijo, ¿cómo voy a saber si no me enseña a alguno? Claro, Felipe el evangelista le enseñó y se bautizó y vámonos. Entonces, entiendo que no los enseñan en las iglesias, pero yo decía, ¿cómo es posible que sigue gritando? En la iglesia gritaba y aventaba las cosas la hermana y se enojaba y me daba tristeza. Yo estaba recién bautizado y decía, ¿cómo es posible que esta hermana grite? No es el carácter de lo poquito que he leído en la Biblia de lo que tienen que tener la gente. En balde. No, es que lo tienes que quitar con la ayuda de Dios. Tú lo quitas. El poder de Dios viene y tú decides, ya no. Me iba a enojar y ya no lo tengo. Es como el pelo, me lo corté, pues no, ay, ayúdame Dios a cortarme el pelo y todo, traje el pelo largo. Decidí quitármelo. Es una decisión. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí el error que la gente comete. En las iglesias les dicen que servir es cargar el portafolio del pastor. Y andan los diáconos cargando ahí según el portafolio y el maletín del pastor y le llevan el café. A mi suegra también usted le lleva cafecito ahí al pastor. Me acuerdo. Eso no es servir. Jesús vino a servir. Servir es hacer la voluntad de Dios y lo que dice la palabra. Se equivoca la gente por lo que enseñan en las congregaciones. Mentiras les enseñan, mentiras. Para dejar de darle la espalda a Dios tienes que obedecer lo que dice y ser servidor de la gente como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vimos, Lucifer fue el primero en desobedecer y de ahí vino Adán y Eva y de ahí transgredimos todos. Estábamos dándole la espalda a Dios. Pero Dios trajo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret, lo formó en el vientre de María para traer la salvación y poder ver ahora, vemos a Dios de frente. Los que tenemos el Espíritu Santo lo podemos ver a Dios y no significa que seamos perfectos, lo seguimos viendo de frente. Hey, estoy mal en esto, Señor, ayúdame, me volví a equivocar. Pero el Espíritu de Dios te transforma, te empieza a transformar. La gente no quiere ser transformada y no quiere obedecer la palabra de Dios. Es el tiempo que la gente salga de darle la espalda y de ser unos traicioneros. El mundo entero son traicioneros y traicionan a Dios, han traicionado a Dios. ¿Por qué traicionado a Dios? Porque cuando creó a Adán y Eva, Dios dijo, a imagen de Dios fueron hechos. Varón y hembra los creó. Los dos fueron hechos a imagen de Dios. ¿Qué significa imagen? Volteo para allá. Ahí está un espejo. Veo uno. Esa es la imagen de Dios. Es un solo Dios. ¿Cuánto reflejas si te ves en el espejo? Uno. Ahí está la imagen. Y después las características que tenía Adán. Era santo, era perfecto. Tenía el conocimiento del Dios y de su palabra. Era obediente a la palabra de Dios. Así debe del mundo entero salir de la desobediencia. Y los que dicen que son cristianos, dejen de poner pretextos y decir que son difíciles los caminos. Dice el Señor que su carga es fácil y ligera. El que diga que es difícil no es cierto. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice el apóstol Juan. No son difíciles, no son cargas, es algo bueno para ti. Y para mí. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza. Y vamos a terminar como siempre lo hacemos. Para toda la gente que no se ha bautizado y no se ha arrepentido, vamos a ir a leer en el libro de los Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Hechos capítulo 2 verso 38. Hechos capítulo 2
y en el verso 38. Para todos los que no se han arrepentido y no se han bautizado y no han obedecido al Dios del cielo, si tú estás en adulterio, tienes que dejar a tu mujer con la que estás viviendo ahorita y venir a la palabra de Dios y conocer que nomás si tu esposa primera está viva, ella es tu esposa, aunque estés separado de ella, aunque hayas ido al civil y hayas firmado un papel, delante de Dios sigue siendo tu esposo o tu esposa, porque nadie te obligó a firmar el papel la primera vez que te casas, ni a la mujer ni al hombre. La gente tiene que seguir la santidad de Dios, tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. Si eres narcotraficante, sicario, aquí en Tijuana se está viendo muchos robos, muchos homicidios día a día, momento a momento. Escuchen esta palabra, dejen eso, arrepiéntanse y acérquense a Dios. Está lleno la avenida Primera, la calle Coahuila, de puras prostitutas y prostíbulos, la avenida Revolución, hasta por acá en la colonia ya hay prostíbulos en las colonias. Antes solo todo se concentraba allá, ahora también acá. Es tiempo de que salgan de eso. En el nombre de Jesucristo tienen que salir todos, arrepentirse y seguir la enseñanza de la santidad, porque Dios tiene un mejor camino y un mejor objetivo para tu vida mientras estés aquí en la tierra, y te va a regalar o nos regala la entrada gratis a la Nueva Jerusalén. Pero para eso tienes que trabajar, tienes que padecer. Para obedecer tienes que padecer, como obedeció el Hijo de Dios. Fíjense, para todas las prostitutas, sicarios y todos los que no se han arrepentido y los que están en las iglesias y que no han obedecido lo que dice las sagradas escrituras y se bautizan de otra manera que no dice el libro, vamos a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer la gente es arrepentirse, después se bautiza en agua, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, como dijo Pedro cuando estaban con Cornelio. ¿Qué impide? Ya estos recibieron el Espíritu Santo como nosotros. ¿Qué impide que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús? Te puedes invocar el nombre del Señor Jesús y el nombre de Jesucristo. Jesús es el nombre de Dios que heredó el Hijo de Dios, y Cristo significa Salvador o el Salvador. Es una función de Dios que tienes que hacerlo de esa manera. Señor es Dios también. La palabra Señor es Dios. Y cuando tú juntas en el nombre del Señor Jesús, estás hablando en el nombre de nuestro Dios Jesús. Esa es la manera que la gente se puede bautizar. Después de que te bautizas, te arrepientes, te bautizas, y tiene que ser por persona, porque los mormones bautizan por la familia, por el tío, por la tía. Ellos apuntan los nombres y van y se bautizan allá, en sus lugares donde se bautizan, en sus iglesias. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando te bautizas, Dios te perdona los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo hace promesa. Esa es la promesa. Vas a recibir el don del Espíritu Santo. Puede ser que te lo recibas antes de bautizarte, saliendo del bautismo, o tiempo después de que te bautizaste. Yo lo recibí tiempo después de que me bauticé. Hay hermanos y hermanas que reciben, yo me tocó ver, que reciben el Espíritu antes de bautizarse. Y me tocó ver también que saliendo del bautismo también reciben el Espíritu Santo. Esas tres maneras que la gente puede recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que la gente debe de hacer es esto: arrepentirse, dejar de darle la espalda a Dios. Los gobernantes le están dando la espalda a Dios. Los de las iglesias le están dando la espalda y están en desobediencia a Dios. Tenemos que obedecer y seguir el ejemplo de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y tenemos que seguir todo lo que dice su palabra y todo lo que hizo el Hijo de Dios para poder santificarnos, y lo que hicieron las hermanas y los hermanos santos de la antigüedad, los apóstoles y los profetas, que ellos seguían las enseñanzas de Dios. Eso es lo que el mundo entero debe de hacer. Y dejen de pelear que si no está en el libro, yo no lo predico. Si quieren meter fábulas, historias que no vienen en el libro, jamás lo vamos a predicar aquí. Y eso no viene de Dios. En el nombre de Jesucristo hay que arrepentirnos y dejar de darle la espalda a Dios.